Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos con esta historia. Las luces fluorescentes del pasillo de la primaria Benito Juárez zumbaban sobre su cabeza mientras Virgilio Soto empujaba su trapeador por el suelo de linóleo. Su uniforme de intendente colgaba holgado sobre su cuerpo, deliberadamente extra grande para ocultar la fibrosa musculatura que había debajo. Durante 3 años, había perfeccionado el arte de la invisibilidad, hombros ligeramente encorvados, mirada baja, moviéndose por el edificio como un fantasma mientras recopilaba inteligencia sobre la red de corrupción del alcalde que recorría esta ciudad acerera de Monclova como óxido por tuberías viejas. Su teléfono vibró a las 2:47 de la tarde. El día escolar aún no había terminado. Señor Soto, habla la directora Cassandra Blanco. Necesita venir a mi oficina inmediatamente. Se trata de Clara. La sangre de Virgilio se heló. Su hija abandonó la cubeta del trapeador y se movió por los pasillos con un tipo de propósito diferente, el arrastre de sus pies había desaparecido. Los maestros que pasaban junto a él notaron algo diferente en su porte, pero no pudieron precisar qué había cambiado. La puerta de la oficina de la directora Blanco estaba abierta. Dentro, encontró a su hija de 10 años sentada en una silla, con su cabello rubio cubriendo la mitad de su rostro. Cuando ella levantó la vista, las manos de Virgilio se cerraron en puños. El ojo izquierdo de Clara estaba hinchado y cerrado, con un color morado extendiéndose por su mejilla como tinta derramada. Tenía el labio partido, con sangre seca formando una costra en la comisura de la boca. Su uniforme escolar estaba roto en el hombro. ¿Clare? Su voz salió estrangulada. Papi, comenzó a llorar ella, y él cayó de rodillas frente a ella, con las manos temblando mientras examinaba sus heridas. Su entrenamiento profesional se activó automáticamente, revisar sus pupilas, buscar huesos rotos, evaluar el daño. 3 años manteniendo una coartada, 3 años siendo nadie, y no había podido proteger a su propia hija. ¿Qué pasó? Levantó la vista hacia la directora Blanco, y ella se estremeció ante algo que vio en sus ojos. Hubo un incidente durante el recreo, comenzó ella, retorciéndose las manos. Clara fue atacada por varios chicos. 9 de ellos, liderados por Darío Chapa, el nieto del alcalde. Virgilio había observado al chico durante sus rondas. Un niño cruel que había aprendido temprano que el poder significaba inmunidad. 14 años, ya con la constitución de un jugador de americano, con los ojos fríos y el sentido de derecho de su abuelo. Dijeron que yo era pobre, susurró Clara. Que mi papá era solo un intendente y que ni siquiera podía permitirse enviarme a una buena escuela. Darío me empujó primero. Luego todos. Todos comenzaron a golpearme, a patearme. Intenté defenderme. Papi, realmente lo intenté. Virgilio la atrajo hacia sus brazos, con cuidado de sus heridas. Por encima del hombro, miró a la directora Blanco. ¿Dónde están estos chicos ahora? Enviados a casa. Se llamó a sus padres. ¿La policía? Blanco se movió incómoda. El comandante Valerio Estrada vino personalmente. Él dijo, son cosas de niños. Que Clara debe haberlos provocado de alguna manera. Sugirió que lo manejáramos internamente. Ella tiene 10 años y fue agredida por 9 adolescentes. Esto no es, cosas de niños. Señor Soto, entiendo que esté molesto, pero Darío Chapa es el nieto del alcalde. Las familias de los otros chicos también están todas conectadas. No me importa de quién sea nieto. Virgilio se puso de pie, levantando a Clara suavemente. La llevaré al hospital. Presentaremos cargos. La expresión de la directora Blanco era de lástima. No creo que entienda cómo funcionan las cosas en esta ciudad. Tal vez no, pero estoy a punto de aprender. La sala de urgencias del Hospital General de Monclova olía a antiséptico y promesas rotas. Virgilio se sentó junto a la cama de Clara mientras una doctora de aspecto cansado la examinaba. La doctora Lidia Durán tenía ojos amables pero se movía con la eficiencia de alguien que había visto demasiado. Costilla fracturada, hematomas severos, conmoción cerebral leve, dijo en voz baja, escribiendo en su tableta. El trauma psicológico tardará más en sanar que las heridas físicas. 9 chicos contra una niña pequeña. Sacudió la cabeza.
He visto a otros 2 niños pasar por aquí con heridas similares este año. El mismo grupo de chicos. Nunca les pasa nada. Esta vez será diferente, dijo Virgilio. La doctora Durán le dio la misma mirada de lástima que la directora Blanco. Admiro su optimismo, señor Soto. Pero Ricardo Chapa ha sido alcalde durante 12 años. Es intocable. Después de que Clara fuera dada de alta con analgésicos e instrucciones para su cuidado, Virgilio la llevó a su viejo Honda Civic. Ella se quedó dormida contra su hombro durante el viaje a su modesto departamento en el lado este de la ciudad, a la sombra de la acería cerrada que alguna vez había empleado a la mitad del pueblo. Su edificio tenía renta congelada, las paredes eran lo suficientemente delgadas como para escuchar a los vecinos discutir. Virgilio lo había elegido específicamente para la coartada, un intendente no podía permitirse algo mejor. Acostó a Clara en su cama, subiéndole las cobijas hasta la barbilla, y se sentó a verla respirar hasta que su teléfono vibró con un mensaje encriptado. Samuel Garza, objetivo de la misión completado. Extracción aprobada. Informe completo el lunes. Durante 3 años, Virgilio se había infiltrado en esta ciudad bajo la apariencia de un intendente, documentando la red de corrupción del alcalde Ricardo Chapa. El alcalde estaba conectado a una operación de narcotráfico que movía producto desde Monterrey a través de los corredores rurales de Coahuila. Garza, su contacto en las fuerzas especiales, acababa de confirmar que tenían suficiente evidencia. La misión de Virgilio había terminado. Podía dejar Monclova, llevar a Clara a un lugar seguro, regresar a su vida real. Miró el rostro golpeado de su hija y borró el mensaje. A la mañana siguiente, Virgilio dejó a Clara en el departamento de su vecina. Gabriela Domínguez era una enfermera jubilada, una de las pocas personas en el edificio con las que había entablado amistad. Ella echó un vistazo a las heridas de Clara y su expresión se endureció. ¿El chico Chapa?, preguntó ella. ¿Y otros 8? Esa familia es veneno. El padre de Ricardo Chapa era igual. Pensaban que la ley no se aplicaba a ellos. Nada cambia en este pueblo. Ella le apretó el brazo. Pero eres un buen padre, Virgilio. Clara tiene suerte de tenerte. Si ella supiera. Virgilio Soto ni siquiera era su nombre real. Condujo hasta la comandancia de policía municipal, un edificio de ladrillo rechoncho que parecía no haber sido actualizado desde la década de 1970. Dentro, el oficial de barandilla apenas levantó la vista de su computadora. Necesito levantar una denuncia. Mi hija fue agredida ayer. Nombre: Clara Soto, 10 años. Atacada por 9 chicos en la primaria Benito Juárez. Los dedos del oficial se detuvieron en el teclado. ¿Cuál es su nombre? Virgilio Soto. Algo parpadeó en el rostro del oficial, reconocimiento, luego una neutralidad cuidadosa. El comandante quiere verlo. Sígame. La oficina del comandante Valerio Estrada era más grande de lo que debería ser, con fotos en la pared mostrándolo estrechando la mano de Ricardo Chapa en varios eventos de la ciudad. Estrada tenía unos 60 años, con nariz de bebedor y la postura cómoda de un hombre que nunca enfrentó consecuencias reales. Señor Soto, siéntese. No fue una petición. Virgilio permaneció de pie. Estoy aquí para presentar cargos contra Darío Chapa y los otros 8 chicos que agredieron a mi hija. Ahora, hablemos de esto razonablemente. Estrada se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados. Los chavos tienen conflictos. Es parte de crecer. Presentar cargos arruinaría el futuro de estos muchachos, por lo que fue esencialmente una pelea en el patio de recreo. Una pelea en el patio de recreo no deja a una niña de 10 años con una costilla fracturada y una conmoción cerebral. ¿Su hija tiene un historial de problemas de comportamiento, no es así? He visto su expediente, problemas de ira, contestarle a los maestros. Tal vez ella comenzó esta pelea. La mentira fue tan descarada, tan casual, que Virgilio sintió que algo se rompía dentro de su coartada cuidadosamente mantenida. Mi hija nunca ha estado en problemas. Eso no es lo que muestran los registros escolares. Mire, Soto, parece un tipo decente. Trabaja duro. Está criando a su hija solo. Eso es admirable. Pero no es de aquí. No entiende cómo funcionan las cosas.
La familia Chapa tiene raíces profundas en esta comunidad. El alcalde Chapa ha hecho mucho bien por esta ciudad, dejando que su nieto brutalice a los niños. La expresión de Estrada se endureció. Cuídese. Usted es un intendente, Soto. Darío Chapa irá al TEC de Monterrey el próximo año. Sus amigos son de buenas familias. ¿Realmente cree que algún juez va a creer su palabra sobre la de ellos? ¿Realmente quiere arrastrar a su hija a través de un juicio donde 9 niños y sus familias la llamarán mentirosa? ¿Donde su carácter será destruido en la corte? Entonces, no va a tomar mi denuncia. Le estoy aconsejando como amigo que seguir con esto sería malo para usted y su hija. Este pueblo tiene buena memoria. No querría que Clara tuviera más problemas en la escuela. No querría perder repentinamente su chamba. Estas cosas tienen una manera de resolverse solas si la gente es lo suficientemente inteligente como para dejarlas ir. Virgilio miró fijamente al comandante durante un largo momento. En otra vida, antes de las fuerzas especiales, antes de aprender 50 formas de matar a un hombre con sus propias manos, podría haberse sentido intimidado. Ahora, simplemente memorizó cada detalle del rostro de Estrada, catalogándolo como un obstáculo a ser eliminado. Gracias por su tiempo, comandante. Salió de la estación de policía hacia la mañana gris. En su auto, se sentó durante 5 minutos, respirando lentamente, luchando contra la ira que amenazaba con abrumar su entrenamiento. Estas personas habían roto el cuerpo de Clara y le habían dicho que no habría justicia. Pensaban que él no tenía poder. Estaban equivocados. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido, escuché lo de Clara. Una verdadera lástima. Tal vez deberías enseñarle a elegir mejor sus peleas. Un amigo de la familia Chapa. Virgilio encendió el auto y condujo hacia la presidencia municipal. El ayuntamiento de Monclova era un edificio de cantera que alguna vez había sido grandioso pero ahora parecía cansado, como todo lo demás en esta ciudad. Virgilio pasó junto a la recepcionista, una mujer llamada Paulina Hernández, que siempre había sido educada cuando él vaciaba la basura en este edificio durante sus rondas nocturnas. Señor Soto, el alcalde no ve a personas sin cita. Él me verá. Algo en su voz hizo que ella tomara el teléfono en lugar de llamar a seguridad. Momentos después, colgó, sorprendida. Dice que suba. La oficina del alcalde Ricardo Chapa ocupaba la mitad del tercer piso. El hombre mismo estaba sentado detrás de un enorme escritorio de roble, de 62 años, con cabello plateado y el tipo de bronceado que venía de los campos de golf y las vacaciones en Cancún. Su traje probablemente costaba más que el auto de Virgilio. El síndico Juan Valdés estaba junto a la ventana, de brazos cruzados, observando con interés depredador. Señor Soto, el intendente. La voz de Chapa destilaba diversión. Escuché que tuvo un día difícil ayer. Mi nieto mencionó que hubo algún problema en la escuela. Su nieto y otros 8 golpearon a mi hija de 10 años hasta dejarla con una costilla fracturada y conmoción cerebral. Así no es como lo cuenta Darío. Él dice que su hija lo atacó primero. Usó un lenguaje muy inapropiado. Los otros chicos solo estaban ayudando a Darío a defenderse. Chapa sonrió, mostrando dientes blancos perfectos. Los niños de hoy en día. Sin respeto por la autoridad. Quiero que sean arrestados y acusados. Chapa se rió. Fue un sonido rico y genuino, como si fuera lo más divertido que había escuchado en toda la semana. Oh, Virgilio. ¿Te llamo Virgilio? Eres adorable. Entras aquí exigiendo justicia como si tuvieras algún poder. ¿Sabes quién soy? Un criminal escondido detrás de un título. La risa se detuvo. Los ojos de Chapa se volvieron planos y fríos. Cuidado. He destruido hombres por menos. Eres un intendente que vacía mis botes de basura. Vives en una vecindad y conduces un auto que debería estar en el Yonki. Tu hija va a una escuela pública con calificaciones reprobatorias. Eres un nadie. Mi nieto va a ir al TEC de Monterrey. Sus amigos son hijos de senadores, hijos de jueces, hijos de capitanes de policía, ¿y crees que puedes tocarlos? Creo que deberían pagar por lo que hicieron. Entonces demándame.
Chapa extendió las manos magnánimamente. Por favor, te animo a ello. Soy dueño de 3 de los 5 jueces de este estado. Los otros 2 me deben favores. Mis abogados te enterrarán en amparos hasta que te quedes sin dinero, lo cual, seamos honestos, probablemente sucedió ayer. Y cuando todo termine, cuando lo hayas perdido todo, tu hija seguirá teniendo un historial como alborotadora violenta, y tú estarás desempleado e inempleable. ¿Es eso realmente lo que quieres? Virgilio no dijo nada. Estaba memorizando el diseño de la oficina, las salidas, las cámaras de seguridad, los puntos ciegos. Viejos hábitos. Tomaré tu silencio como sabiduría. Chapa se reclinó en su silla de cuero. Esto es lo que va a pasar. Vas a ir a casa, abrazar a tu hija y seguir adelante con tu vida. A cambio, me aseguraré de que no enfrente ninguna represalia en la escuela. Los chicos la dejarán en paz. Todos ganan. Oh. Hizo una pausa. Puedes seguir presionando con esto, y te prometo, Virgilio Soto, que te arrepentirás. He sido alcalde durante 12 años. He enterrado a hombres más inteligentes y ricos que tú. No eres especial. No eres importante. Eres solo otro intendente quebrado en una ciudad moribunda, y a nadie le importas tú ni tu hija. El síndico Valdés sonrió con suficiencia desde su posición junto a la ventana. Toma el trato, Soto. Es más de lo que mereces. Virgilio miró a ambos hombres durante un largo momento. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Elección inteligente. Chapa gritó tras él. ¿Ves? Incluso los intendentes pueden aprender. Virgilio se detuvo en la puerta, con la mano en la perilla. Sin darse la vuelta, dijo en voz baja, hoy cometió un error. ¿Qué es eso? Deberías haberte disculpado. Se fue antes de que Chapa pudiera responder. Detrás de él, escuchó a Valdés reír y decir algo sobre pobres locos. Virgilio bajó las escaleras, pasando junto a Paulina en la recepción. ¿Cómo te fue?, preguntó ella suavemente. Más o menos como esperaba. Siento lo de Clara. Mi hija también va a la primaria Benito Juárez. Ella me contó lo que pasó realmente. Esos chicos son monstruos. Ella dudó. Por si sirve de algo, no todos en esta ciudad piensan que los Chapas son intocables. Gracias, Paulina. Afuera, Virgilio se sentó en su auto y sacó su teléfono. Marcó la línea segura de Samuel Garza. Soto, pensé que haríamos el informe el lunes. Cambio de planes. Necesito todo lo que tengamos sobre el alcalde Ricardo Chapa. ¿Todo? Y necesito que lleves a Clara a un lugar seguro. ¿Qué pasó? Virgilio se lo contó. Cuando terminó, hubo un largo silencio al otro lado. Jesús, susurró Garza. Haré los arreglos. Clara puede quedarse en la casa de seguridad en la Sierra de Arteaga. Pero Virgilio, tu misión ha terminado. Se supone que debes hacer la extracción. Deja que la FGR se encargue de la acusación. El caso de la fiscalía tomará meses, tal vez años. Estos chicos saldrán libres. Probablemente reciban una simple palmada en la mano incluso si son condenados. Y mi hija vivirá cada día sabiendo que sus atacantes no enfrentaron consecuencias reales. ¿Qué estás planeando? 48 horas. Eso es todo lo que necesito. Después de eso, puedes tener a Chapa y a toda su red corrupta. Pero durante los próximos días, Samuel, necesito que mires hacia otro lado. Otra larga pausa. No puedo autorizar esto oficialmente. No lo estoy pidiendo oficialmente. 48 horas. Luego iré a buscarte con o sin tu cooperación. Y Virgilio. No hagas nada que me haga arrepentirme de esto. Virgilio colgó y miró fijamente el edificio de la presidencia. 3 años había trabajado en las sombras documentando la corrupción, interpretando al intendente inofensivo. 3 años viendo a Ricardo Chapa pavonearse como un rey mientras la gente sufría bajo su gobierno. La misión había sido reunir pruebas, construir un caso, dejar que el sistema de justicia funcionara. Pero su hija había pagado el precio por su paciencia, y el sistema de justicia acababa de reírse en su cara.
Virgilio Soto, el intendente, habría conducido a casa y llorado. Virgilio Soto, el padre, habría contratado a un abogado y peleado una batalla perdida. Pero el hombre que estaba sentado en ese auto no era ninguna de esas cosas. Era un operador de las fuerzas especiales, entrenado en guerra psicológica, combate urbano y operaciones encubiertas. Había pasado 3 años en esta ciudad aprendiendo cada secreto, cada conexión, cada punto de presión. El alcalde Chapa pensaba que era intocable. Su nieto pensaba que no había consecuencias. Estaban a punto de aprender algo diferente. Virgilio encendió el auto y condujo hacia el futuro que acababa de decidir crear. Tenía 48 horas. Sería suficiente. La casa de seguridad era una cabaña a 50 kilómetros de Monclova, oculta en los bosques de la Sierra de Arteaga, donde las hojas de otoño habían convertido el bosque en una catedral de naranja y rojo. Virgilio observó a través de la ventana mientras Samuel Garza se detenía en un sedán sin distintivos. El sol de la tarde se inclinaba a través de los pinos, creando largas sombras. Clara estaba empacando su pequeña maleta en la recámara, moviéndose lentamente debido a sus heridas. No entendía por qué tenía que irse, y Virgilio no había podido explicárselo. ¿Cómo le dices a tu hija de 10 años que estás a punto de convertirte en otra persona completamente diferente? Garza entró sin llamar, con el rostro grave. Tenía 45 años, ex fuerzas especiales también, con el pelo gris muy corto y el porte de un militar de carrera. Había sido el contacto de Virgilio durante 3 años, su única conexión con el mundo que había dejado atrás. Los archivos están en el auto, dijo Garza. Todo lo que tenemos sobre Chapa, sus socios, los 9 chicos. También te traje algo de equipo. No estándar. Clara no sabe a qué me dedico realmente. ¿Qué le vas a decir? Que tengo que arreglar algo. ¿Qué estará segura contigo? Virgilio se apartó de la ventana. Sam, si esto sale mal. No lo hará. Eres el mejor operador con el que he trabajado. Pero Virgilio, escúchame. Lo que estás planeando. Hay líneas. Una vez que las cruzas, no puedes volver atrás. Rompieron los huesos de mi hija y se rieron de ello. Lo sé. Y si yo estuviera en tu posición, probablemente haría lo mismo. Pero necesito que escuches esto. Después de 48 horas, necesitas alejarte. Deja que el sistema lo termine. Estos chicos enfrentarán consecuencias a través de canales oficiales. Tú mismo dijiste que el sistema se mueve lentamente. Estarán libres durante meses, tal vez años. Clara los verá en la escuela, por la ciudad, viviendo sus vidas mientras ella está traumatizada. No puedo dejar que eso suceda. Garza suspiró. Al menos dime que no planeas matarlos. 9 niños, Virgilio. Incluso el chico Chapa. No voy a matar a nadie que no me obligue. Eso no es tranquilizador. Virgilio abrió una bolsa de lona que Garza había traído. Dentro, equipo táctico, equipo de vigilancia, armas y un teléfono satelital. Herramientas de su verdadero oficio. Pasó sus manos sobre ellas, sintiendo que algo encajaba en su lugar. Durante 3 años, había estado interpretando un papel. Ahora era el momento de quitarse la máscara. Clara apareció en la puerta, arrastrando su maleta. Papi, no quiero irme. Quiero quedarme contigo. Virgilio se arrodilló junto a ella, amable con sus heridas. Lo sé, cariño. ¿Pero recuerdas lo que te dije? A veces, cuando suceden cosas malas, tenemos que tomar decisiones difíciles para arreglar las cosas. El señor Garza te va a llevar a un lugar muy seguro, un lugar hermoso. Volverás en unos días. ¿Vas a hacer que esos chicos se arrepientan? La pregunta lo tomó por sorpresa. Los ojos de Clara, los ojos de su madre, antes de que el cáncer se la llevara hace 2 años, eran feroces a pesar de los moretones. Sí. Bien. Me lastimaron mucho, papi. Y se reían mientras lo hacían. Darío Chapa dijo que yo no era un 0 a la izquierda. Dijo que mi papá no era nada. Se equivocaba. Virgilio acunó su rostro suavemente. Tú eres todo para mí. Y te prometo, Clara, que nunca volverán a lastimarte.
Ella lo abrazó con fuerza, y él la sostuvo por un largo momento, memorizando la sensación. Luego Garza la llevó al auto. En la puerta, ella se volvió. Papi, ten cuidado. ¿Siempre? Observó el auto desaparecer por el camino de terracería hasta que el polvo se asentó. Luego volvió a entrar y abrió los archivos que Garza había dejado. Darío Chapa, 14 años, estudiante de honor en la Academia Lincoln, privada, capitán del equipo de fútbol americano juvenil. Su expediente incluía registros juveniles sellados que las conexiones de Garza habían revelado. 2 denuncias previas por agresión, ambas desestimadas. Cargos por robo hormiga, desestimados. Un incidente manejando ebrio a los 13 años, desestimado. El patrón era claro, un chico que había aprendido temprano que las reglas no se aplicaban a él. Los otros 8 chicos provenían de entornos similares. Sus padres eran el adjunto del comandante Estrada, un juez del estado, el mayor desarrollador inmobiliario de la ciudad, el administrador del hospital, 2 abogados, el jefe de personal de un senador y el dueño de la única estación de televisión de Monclova. Todos ellos conectados a la red de Ricardo Chapa. Virgilio extendió las fotografías sobre la mesa. 9 adolescentes sonrientes que pensaban que eran invencibles. Estudió cada rostro, aprendiéndolos, entendiéndolos. En las fuerzas especiales, le enseñaron que entender a tu enemigo era el primer paso para derrotarlo. Estos chicos habían sido criados en el privilegio. Se les enseñó que el poder significaba inmunidad. Habían brutalizado a una niña de 10 años y no enfrentaron consecuencias. Eso estaba a punto de cambiar. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido: escuché que visitaste la oficina del alcalde. Mala jugada, intendente. Mantén la boca cerrada o las cosas empeorarán para ti y tu pequeña mocosa. Virgilio tomó una captura de pantalla del mensaje y la agregó a su archivo de evidencia. Luego abrió su laptop y comenzó a planificar. Tenía mapas detallados de Monclova de sus 3 años de vigilancia. Conocía los horarios de los chicos, sus rutinas, sus hábitos. Conocía sus casas, sus sistemas de seguridad, los patrones de sus padres. Lo más importante, conocía sus debilidades. La primera fase sería psicológica. Estos chicos pensaban que eran depredadores. Él les iba a mostrar lo que se sentía ser la presa. Para cuando amaneciera sobre las colinas de Coahuila, Virgilio tenía un plan. Era elegante, brutal y completamente ilegal. Destruiría la sensación de seguridad de los chicos, pondría a sus familias unas contra otras y expondría cada secreto que habían enterrado. Y cuando terminara, suplicarían a la policía que los protegiera de él. Se cambió a equipo táctico negro, cargó su equipo en el Honda y condujo de regreso hacia Monclova. El intendente se había ido. Virgilio Soto, operador de fuerzas especiales, iba a la guerra. Y en la guerra, aprendió que la lección más importante era esta: golpea duro, golpea rápido y nunca dejes que tu enemigo te vea venir. El sol salió sobre Monclova como una naranja sanguina, pintando la acería abandonada en tonos de óxido y arrepentimiento. En algún lugar de esa ciudad, 9 chicos dormían pacíficamente, soñando con su privilegio y poder. No volverían a dormir pacíficamente por mucho tiempo. La fase 1 comenzó a las 11:47 de la noche en una noche sin luna. La casa de Darío Chapa se encontraba en la zona residencial más exclusiva de Monclova, una mansión moderna con cámaras de seguridad y una barda alta. Virgilio había estudiado el sistema durante 2 años durante su vigilancia. Costoso, pero mal implementado, con puntos ciegos y sensores de movimiento y cámaras que grababan pero no eran monitoreadas en tiempo real. Pasó por alto la seguridad en 8 minutos, moviéndose a través de las sombras como humo. La familia Chapa estaba dormida. El alcalde Chapa en la recámara principal, su esposa Laura en una habitación contigua a habitaciones separadas, problemas en el paraíso y Darío en la suite del sótano que era más grande que las casas enteras de la mayoría de la gente. Virgilio no despertó a Darío. En su lugar, colocó un pequeño dispositivo en el buró del chico, una cámara con activación por movimiento y visión nocturna. Luego, se movió por la habitación, catalogando todo.
las pastillas en el cajón de Darío, esteroides, no recetados, la INE falsa, la laptop que contendría un historial de navegación interesante, y el diario donde Darío había escrito descripciones detalladas de las agresiones que había cometido, incluida la de Clara. El chico había documentado sus propios crímenes con la confianza de alguien que pensaba que era intocable. Virgilio fotografió cada página. En el baño de Darío, encontró lo que estaba buscando, una pequeña bolsita de cocaína escondida en un frasco de medicamentos. La dejó allí, evidencia para más tarde. Antes de irse, Virgilio colocó un segundo dispositivo, una pequeña bocina con temporizador. Luego se deslizó de nuevo hacia la noche. A las 3:17 de la madrugada, Darío Chapa se despertó con el sonido de su propia voz reproduciéndose desde algún lugar de su habitación. Ella es solo una pobre pequeña. Su papá es un gato, un intendente perdedor. Podemos hacer lo que queramos. La grabación era de la agresión a Clara, capturada por el celular de otro chico. Virgilio la había hackeado semanas atrás como parte de su investigación sobre la red del alcalde. Ahora la estaba usando como guerra psicológica. Darío salió de la cama a trompicones, desorientado, buscando la fuente del sonido. Le tomó 9 minutos encontrar una bocina escondida detrás de su cabecera. Para entonces, la grabación se había reproducido 3 veces, cada repetición taladrando su mente. Cuando finalmente aplastó la bocina, sus manos temblaban. Virgilio observaba a través de la cámara en el buró, estudiando el miedo de Darío. ¿Bien? El miedo era el primer paso. Al amanecer, los 9 chicos habían recibido sus llamadas de atención. Cada uno escuchó grabaciones de sus propias voces presumiendo sobre la agresión, describiendo lo que le habían hecho a Clara con detalles gráficos. Las grabaciones se reproducían en sus habitaciones a intervalos aleatorios, siempre cuando estaban solos, siempre desapareciendo antes de que pudieran mostrárselas a alguien más. Virgilio monitoreaba sus respuestas a través de las cámaras que plantó. Algunos chicos se lo contaron a sus padres, quienes lo descartaron como estrés o bromas. Algunos intentaron encontrar los dispositivos y fallaron. Todos estaban asustados. La fase 2 comenzó esa tarde. El padre de Manuel Domínguez era juez. Manuel, de 13 años, había sido quien sujetó a Clara mientras los otros la pateaban. Su expediente mostraba un patrón de violencia que su padre había encubierto sistemáticamente. Virgilio había pasado meses documentando cada incidente, cada soborno, cada llamada telefónica que el juez Domínguez había hecho para desaparecer los problemas de su hijo. A las 2:34 de la tarde, mientras el juez Domínguez estaba en el juzgado, llegó un sobre a la oficina del fiscal general del estado. Dentro había fotos del juez aceptando sobornos, registros bancarios que mostraban transferencias sospechosas y una cronología detallada de los casos que desestimó que involucraban a su hijo y a otros hijos de familias influyentes. El sobre estaba marcado como evidencia de corrupción judicial y venía con una memoria USB que contenía grabaciones de audio del juez discutiendo cómo encubrir la última agresión de Manuel. A las 4 de la tarde, los investigadores estatales estaban en la oficina del juez Domínguez con una orden judicial. El padre de Kurt Valdés era dueño de la estación de televisión de Monclova. Kurt había filmado la agresión de Clara en su celular, riéndose mientras sus amigos la golpeaban. El vídeo todavía estaba en su teléfono, guardado como un trofeo. A las 6:15 de la tarde, el celular de Kurt fue hackeado. El vídeo de la agresión a Clara fue eliminado, pero todos los demás vídeos en su teléfono, vídeos de él y sus amigos traficando drogas, destruyendo propiedad, agrediendo a otros estudiantes, fueron subidos a un servidor privado y enviados a 3 medios de noticias diferentes fuera de Monclova, en Monterrey y CDMX. Junto con notas detalladas identificando a cada chico y sus conexiones familiares. A las 7 de la tarde, camionetas de noticias de Monterrey estaban llegando a Monclova, haciendo preguntas sobre una pandilla de juniors que habían estado aterrorizando la ciudad mientras sus poderosos padres lo encubrían. El padre de Clemente Macías era el adjunto del comandante Estrada. Clemente había sido quien le rompió la costilla a Clara con una patada en el estómago. Tenía 15 años. Con la constitución de un hombre adulto, con un historial de estallidos violentos que su padre había enterrado. A las 8:30 de la tarde, Clemente salió del entrenamiento de fútbol para encontrar su auto cubierto de fotografías, imágenes de las heridas de Clara, informes médicos y declaraciones de testigos de otros estudiantes que habían tenido demasiado miedo para presentarse. Y en el centro del parabrisas, una nota. Clemente arrancó las fotos,
Pero ya se habían publicado copias en cada tablón de anuncios de su escuela, deslizadas en casilleros, enviadas por correo a los vecinos. Por la mañana, todos en la academia sabrían exactamente lo que Clemente Macías y sus amigos habían hecho. A medianoche, las familias de los chicos estaban en caos. El juez Domínguez había sido suspendido pendiente de investigación. Los equipos de noticias acampaban fuera de sus casas. Las llamadas telefónicas volaban entre las familias, cada una acusando a las otras de filtrar información, de no controlar la narrativa. Virgilio observó todo desarrollarse desde su laptop en la cabaña. La red de vigilancia que había construido durante 3 años le daba acceso a sus hogares, sus celulares, sus computadoras. Vio el miedo extendiéndose, la paranoia echando raíces. Estas familias habían encubierto crímenes juntos durante años, pero ahora esa fachada se estaba agrietando. La confianza era la base de su poder. Virgilio la estaba destruyendo sistemáticamente. El alcalde Chapa convocó una reunión de emergencia en su casa. Las 9 familias llegaron pareciendo conmocionadas. A través de la cámara que Virgilio había plantado en el estudio de Chapa durante sus años como intendente, los vio reunirse. «Alguien nos está atacando», dijo Chapa, caminando de un lado a otro. «Alguien con acceso a información que no debería tener. Alguien que sabe cómo hacernos daño». «¿Es ese intendente?», gruñó el comandante Estrada. «¿Soto? Tiene que ser. Estuvo en su oficina ayer haciendo amenazas». «Un intendente no tiene este tipo de recursos», argumentó el síndico Valdés. «Esto es sofisticado. Múltiples ataques a través de diferentes objetivos. Perfectamente coordinados. Esto es profesional. No me importa quién sea», espetó el juez Domínguez. «Mi carrera ha terminado. La fiscalía tiene suficiente evidencia para encerrarme durante años. Alguien les dio todo. Registros bancarios, grabaciones, documentación que se remonta a una década. Esto no fue un intendente. Esto fue alguien que nos ha estado observando durante mucho tiempo». La habitación se quedó en silencio mientras esa comprensión se asimilaba. «Necesitamos averiguar quién está haciendo esto», dijo Chapa finalmente. «Y necesitamos hacer que se detengan. Permanentemente». «¿Qué pasa con los chicos?», preguntó alguien. «Los chicos se quedan callados. Sin declaraciones, sin disculpas, nada. Conseguimos abogados y esperamos a que esto pase. Esto se olvidará». Virgilio sonrió en la oscuridad. Todavía pensaban que podían capear esto. Todavía pensaban que su poder significaba algo. Aún no entendían que él había estado 3 movimientos por delante desde el principio. La fase 3 les enseñaría. A la mañana siguiente, Darío Chapa no volvió a casa de la escuela. Su madre llamó a la escuela a las 4 de la tarde, en pánico. La escuela no tenía registro de que Darío hubiera salido del campus, pero no estaba en ninguna de sus clases de la tarde. Su auto todavía estaba en el estacionamiento, con las llaves puestas. A las 6 de la tarde, el alcalde Chapa tenía a la fuerza policial buscando. A las 8 de la tarde, el pánico se había instalado. A las 9 de la noche, Manuel Domínguez desapareció de su habitación. Su ventana estaba abierta, el mosquitero retirado. Las imágenes de seguridad no mostraban nada, las cámaras habían dejado de funcionar misteriosamente a las 8:47 de la tarde. A medianoche, 3 chicos más estaban desaparecidos. Las familias se reunieron en la comandancia, la histeria aumentaba. El comandante Estrada trató de mantener el orden, pero incluso él parecía agitado. 5 adolescentes habían desaparecido sin dejar rastro en el lapso de 12 horas. Sin signos de lucha, sin testigos, nada. El celular del alcalde Chapa sonó a la 1:17 de la madrugada, número desconocido. «Señor alcalde», dijo una voz distorsionada. «Tenemos que hablar sobre su nieto». «¿Quién es? ¿Dónde está Darío?» «En algún lugar seguro, por ahora». «La pregunta es, ¿cuánto le importa a él?» «Te mataré. Te cazaré», y amenazas vacías de un hombre vacío. Su nieto es un violador y un matón. Sus amigos son iguales. Pasó años protegiéndolos, permitiéndoles, enseñándoles que el poder significa inmunidad. Ahora va a aprender cómo se ve la rendición de cuentas. «¿Qué quieres?».
¿Dinero? No quiero su dinero. Quiero que entienda algo muy claramente, su poder es una ilusión. Sus conexiones no significan nada. Su dinero no puede salvarlo. Durante los últimos 3 años, lo he estado observando, documentando cada crimen, cada soborno, cada encubrimiento. Sé dónde están enterrados los cadáveres, literal y figurativamente. ¿Estás mintiendo? ¿Lo estoy? Revise su correo electrónico. Chapa abrió su correo electrónico en la computadora del escritorio del comandante. Su rostro palideció. El correo electrónico contenía fotos de él con conocidos narcotraficantes, registros financieros que mostraban su participación en la operación, documentación de su red de lavado de dinero. ¿Todo? Eso es imposible, susurró Chapa. Nada es imposible cuando eres invisible. Cuando la gente piensa que eres solo un intendente vaciando sus botes de basura mientras discuten conspiraciones criminales. Cuando olvidan que estás en la habitación porque se han entrenado para no ver a la gente pobre como amenazas. La línea se cortó. Chapa levantó la vista hacia las familias reunidas, con el rostro ceniciento. Es Soto. El intendente. Nos ha estado espiando durante años. Tiene todo. A las 2 de la madrugada, el comandante Estrada lideró un convoy de patrullas hacia la vecindad de Virgilio. 35 oficiales armados, algunos con equipo táctico, rodearon el edificio. Habían venido preparados para un asedio, esperando resistencia. Virgilio los vio llegar a través de su ventana. Sabía que vendrían, lo había planeado. El departamento estaba limpio, vacío de cualquier evidencia. Clara estaba a salvo en Arteaga. Todo lo importante había sido trasladado días atrás. Abrió la puerta antes de que pudieran llamar. Caballeros, dijo con calma. Puedo ayudarlos. El comandante Estrada lo empujó, con el arma desenfundada. ¿Dónde están? ¿Dónde están los chicos? No tengo idea de lo que están hablando. Desmantelaron el departamento. No encontraron nada. Sin evidencia, sin armas, sin rastro de los adolescentes desaparecidos. Solo un departamento humilde con muebles de segunda mano y un refrigerador que contenía leche caducada y sobras. Nos está engañando, gruñó el síndico Valdés. Los tiene escondidos en algún lugar. ¿Dónde está su hija?, exigió Estrada. A salvo. Lejos de esta ciudad. Está bajo arresto por secuestro, conspiración y bajo qué evidencia. La voz de Virgilio era suave, pero sus ojos eran fríos. No tiene testigos, ni pruebas, nada que me conecte con ningún crimen. Tiene a un intendente parado en su propio departamento, sin violar ninguna ley. ¿Realmente va a arrestarme por órdenes del alcalde sin una orden judicial o causa probable? Los oficiales parecían inseguros. Habían venido listos para una pelea y encontraron solo a un hombre tranquilo en pants que parecía completamente despreocupado por las 35 armas apuntándole. Sabemos que eres tú, dijo Chapa, abriéndose paso entre la multitud. Parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Sabemos que nos has estado espiando. Trabajando para alguien, FGR, Policía Estatal, alguien. Soy un intendente, señor alcalde. Limpio pisos y vacío basura. Eso es todo lo que he sido. Entonces explica el correo electrónico. Explica cómo alguien tiene evidencia detallada de mis negocios privados. ¿Ha considerado que tal vez simplemente es malo cubriendo sus huellas? ¿Que tal vez ha sido tan arrogante durante tanto tiempo que se volvió descuidado? Chapa se abalanzó sobre él. Virgilio podría haberle roto el brazo al alcalde en 3 lugares diferentes, pero simplemente dio un paso atrás, dejando que los oficiales sujetaran a Chapa. ¿Dónde está mi nieto?, rugió Chapa. ¿Qué le hiciste a Darío? No le hice nada a nadie. Pero le diré lo que creo que pasó. La voz de Virgilio era tranquila, casi conversacional. Creo que esos chicos finalmente se dieron cuenta de que habían ido demasiado lejos. Creo que entendieron que golpear a una niña de 10 años tenía consecuencias, y huyeron. O tal vez alguien a quien habían lastimado antes, alguien de otro de sus ataques que usted encubrió decidió tomar el asunto en sus propias manos. Hay mucha gente en esta ciudad que odia a su familia, señor alcalde. Se hizo de enemigos durante años.
Tal vez uno de ellos decidió cobrar. Estás mintiendo. Pruébalo. El enfrentamiento duró 3 horas más. Trajeron unidades CAR 9, registraron cada centímetro del departamento, interrogaron a los vecinos, no encontraron nada. Al amanecer, se vieron obligados a irse, llevándose a Virgilio con ellos para interrogarlo, pero sabiendo que no podían retenerlo. En la comandancia, Virgilio se sentó frente a Estrada en una sala de interrogatorios, completamente relajado. «Esto no ha terminado», dijo Estrada. «Tiene razón. No lo ha hecho. Porque en unas 6 horas, la FGR llegará con órdenes de arresto para usted, el alcalde Chapa, el síndico Valdés, el juez Domínguez y otros 17 funcionarios de esta ciudad. Van a arrestarlos a todos por corrupción, delincuencia organizada, narcotráfico y conspiración. La evidencia ya ha sido entregada. Están acabados. Podemos hacer que esto desaparezca. Siempre lo hacemos. No esta vez. Verá, comandante, no estaba trabajando solo. Durante los últimos 3 años, he estado proporcionando información a múltiples agencias federales. Han construido casos contra todos ustedes que son herméticos. Y ahora, con todos ustedes entrando en pánico y volviéndose unos contra otros, están cometiendo errores, haciendo declaraciones, contradiciéndose. Cada palabra que han dicho desde que esos chicos desaparecieron ha sido grabada y documentada. El rostro de Estrada perdió el color. Llevas un micrófono. No solo yo. Varias personas en esta ciudad han estado cooperando con las autoridades federales durante meses. Personas en las que confiaban, personas que pensaban que eran leales. Toda su red está comprometida, y nunca lo vieron venir porque estaban demasiado ocupados encubriendo crímenes para notar cómo la soga se apretaba alrededor de sus cuellos. La puerta se abrió. Samuel Garza entró, flanqueado por 4 agentes de la FGR con equipo táctico. Comandante Valerio Estrada, está bajo arresto por corrupción, delincuencia organizada y obstrucción de la justicia. Garza le leyó sus derechos mientras Estrada permanecía congelado en estado de shock. Virgilio se puso de pie y salió de la sala de interrogatorios. A través de las ventanas de la estación, podía ver llegar a más agentes federales, inundando el edificio con órdenes de cateo y armas largas. Toda la estructura corrupta que había protegido a Ricardo Chapa y su red durante años se estaba derrumbando en tiempo real. Afuera, los equipos de noticias capturaban cada momento. La historia de un alcalde de pueblo y su red corrupta siendo desmantelada por las autoridades federales ya era noticia nacional. Los vídeos de las agresiones de los chicos cuidadosamente editados para proteger las identidades de las víctimas, pero lo suficientemente gráficos como para impactar habían sido divulgados a los medios horas antes. Monclova, Coahuila, estaba a punto de hacerse famosa por todas las razones equivocadas. En una granja a 60 kilómetros de la ciudad, en un granero propiedad de un operador retirado de fuerzas especiales que le debía la vida a Virgilio por una misión en Afganistán, 9 adolescentes estaban sentados en habitaciones separadas sin ventanas y sin forma de comunicarse entre sí. No habían sido lastimados. Les habían dado de comer, agua, permitido usar el baño, pero habían sido mantenidos en la oscuridad durante casi 36 horas, solos con sus pensamientos y su miedo. Cada pocas horas, se reproducían grabaciones de sus propias voces, recordándoles lo que le habían hecho a Clara y a otras víctimas a lo largo de los años. Virgilio no tenía intención de dañarlos físicamente, pero quería que entendieran lo que se sentía ser impotente, tener miedo, preguntarse si alguien vendría a salvarlos. Quería que sintieran lo que Clara había sentido. En la hora 42, entró al granero y encendió todas las luces. Los chicos parpadearon ante el brillo repentino, sucios, asustados y exhaustos. Algunos estaban llorando. Darío Chapa estaba sentado con la cabeza entre las manos, temblando. «Caballeros», dijo Virgilio, «hablemos de consecuencias». La redada de la FGR en la presidencia municipal de Monclova ocurrió a las 9 de la mañana. El alcalde Ricardo Chapa fue arrestado en su oficina, todavía en bata de baño, pareciendo un fantasma. El síndico Valdés intentó huir y fue derribado por agentes en el estacionamiento. Al otro lado de la ciudad, redadas simultáneas derribaron al juez Domínguez, al administrador del hospital Samuel Garza, sin relación con el contacto de Virgilio, y a una docena de otros funcionarios. Para el mediodía,
Toda la red corrupta que había dirigido Monclova durante más de una década estaba bajo custodia federal. La evidencia que Virgilio había pasado 3 años recolectando, complementada por testimonios de testigos cooperantes y las propias declaraciones de pánico de las familias durante las últimas 48 horas, pintaba una imagen de corrupción sistemática que conmocionó incluso a los fiscales federales veteranos. La operación de narcotráfico, el lavado de dinero, las agresiones encubiertas, los sobornos, la intimidación, todo documentado, grabado e imposible de negar. Para la noche, las noticias nacionales lo llamaban el caso de corrupción municipal más grande en la historia reciente. A las 6 de la tarde, exactamente 48 horas después de que desaparecieran, los 9 chicos fueron encontrados caminando por la carretera 57, sucios y exhaustos, pero físicamente ilesos. Dijeron a la policía confundida que habían sido retenidos en un granero, mantenidos en la oscuridad, pero nunca lastimados. No pudieron identificar a su captor. Había usado una máscara, un distorsionador de voz, nunca reveló nada sobre sí mismo. Simplemente seguía preguntándonos si entendíamos lo que habíamos hecho mal, dijo Darío Chapa a los investigadores, con la voz ronca. Reprodujo grabaciones de nosotros hablando sobre golpear a Clara, sobre otros niños que habíamos lastimado. Dijo que íbamos a aprender lo que se sentía ser impotente. Y luego esta mañana, simplemente nos dejó ir. Nos dijo que camináramos de regreso a la ciudad y nos entregáramos. Los chicos fueron llevados al hospital para su evaluación. Ninguno mostró signos de abuso físico, aunque todos estaban traumatizados. Sus familias, aquellas que no estaban bajo custodia federal, llegaron para recogerlos, pero el reencuentro fue capturado por docenas de cámaras de noticias. Los crímenes de los chicos eran ahora noticia nacional. Sus rostros, nombres y los detalles de sus agresiones habían sido divulgados a los medios. No habría forma de encubrir esto, ni de hacerlo desaparecer. Incluso si sus familias pudieran pagar los mejores abogados, la evidencia contra ellos era abrumadora, y el Tribunal de la Opinión Pública ya había emitido su veredicto. Una semana después, Virgilio estaba en la oficina de Samuel Garza en la Ciudad de México. Clara estaba sentada a su lado, sus heridas sanando, los moretones desvaneciéndose de morado a amarillo. El Ministerio Público en Monclova está acusando a los 9 chicos como adultos, o al menos con la pena máxima para menores, dijo Garza. Agresión, conspiración y una docena de otros cargos. Dada la atención de los medios, no hay forma de que esto se reduzca mediante un acuerdo. Están enfrentando detención en el tutelar hasta que tengan 18 años, posiblemente más tiempo. ¿Algún adulto? El alcalde Chapa enfrenta 40 años. El comandante Estrada, 35. El juez Domínguez enfrenta 25 más inhabilitación. Toda la red va a caer. Tus 3 años de trabajo rompieron uno de los sistemas municipales más corruptos del estado. ¿Qué pasa con Virgilio Soto? Garza sonrió levemente. Virgilio Soto, intendente, ha renunciado oficialmente a la primaria Benito Juárez. Se muda a Querétaro con su hija. Comenzando de nuevo. ¿Y mi identidad real? Todavía clasificada. La historia oficial de la FGR es que tenían un operativo encubierto en Monclova que proporcionó evidencia para su investigación. Sin nombres, sin detalles. ¿Estás limpio? Virgilio miró a Clara, que estaba dibujando en un libro para colorear que alguien había dejado en la oficina. Ella levantó la vista y le sonrió, una sonrisa real, la primera que había visto desde la agresión. Papi, ¿de verdad nos mudamos a Querétaro? Si tú quieres. Tendremos que ir a una escuela donde todos sepan lo que pasó. No. Nueva escuela, nueva ciudad, nuevo comienzo. Nadie allí sabrá nada sobre Monclova excepto lo que tú elijas decirles. ¿Qué pasa con esos chicos? Los que me lastimaron. Virgilio se arrodilló junto a su silla. ¿Van a ir a prisión, o al reformatorio? Cariño, estarán encerrados por mucho tiempo y nunca volverán a lastimar a nadie. Bien. Clara volvió a colorear. Me alegro. Fueron realmente malos. Garza esperó hasta que Clara estuvo absorta en su dibujo antes de hablar en voz baja. La investigación del secuestro está en curso. Sin evidencia, sin testigos, sin análisis forense que conecte las desapariciones con nadie.
Es como si los chicos simplemente se hubieran desvanecido en el aire durante 2 días y luego hubieran salido de la nada. Misterioso. Mucho, dijo Virgilio. Hay especulaciones sobre justicieros, sobre represalias organizadas, sobre tal vez los chicos organizando todo ellos mismos para evitar el juicio. No hay forma de probar nada. El granero donde fueron retenidos fue limpiado a fondo. Ni una huella digital, ni una fibra, nada. Trabajo profesional. Muy profesional, coincidió Virgilio. El tipo de trabajo que requeriría un entrenamiento extenso en operaciones encubiertas, psicología del campo de batalla y eliminación de evidencia. Se miraron el uno al otro por un largo momento. No vi nada, dijo Garza finalmente. Durante 48 horas, no vi nada de lo que sucedió en Monclova excepto la redada de la FGR. Esa es mi declaración oficial. Aprecio eso, Sam. No apruebo oficialmente lo que pudo o no haber sucedido, pero extraoficialmente. Esos chicos aterrorizaron a tu hija y no enfrentaron consecuencias. Alguien tenía que hacer algo. Y quienquiera que lo haya hecho, hipotéticamente, se aseguró de que esos chicos nunca olviden lo que se siente ser impotente y tener miedo. Hipotéticamente, sí. Eres un buen padre, Virgilio. Cualquiera que sea el nombre que estés usando. Clara tiene suerte de tenerte. Después de salir de la oficina, Virgilio llevó a Clara a su nuevo departamento en Juriquilla, Querétaro. Era más pequeño que su lugar en Monclova, pero en un vecindario mejor y más seguro. Las escuelas eran buenas. Había parques. Un nuevo comienzo. Esa noche, después de que Clara se durmiera, Virgilio se sentó en el balcón y miró el horizonte de la ciudad. Su teléfono vibró con una alerta de noticias: al alcalde Ricardo Chapa se le niega la fianza, calificado como riesgo de fuga. Había pasado 3 años en Monclova construyendo un caso contra la corrupción. Pero al final, el caso no había sido suficiente. El sistema le había fallado a Clara. Así que, se salió del sistema e hizo su propia justicia. Los chicos estaban traumatizados, pero vivos. Pasarían años en detención, años en terapia, años entendiendo que las acciones tenían consecuencias. El imperio de corrupción de sus familias había sido destruido. El alcalde Chapa moriría en prisión. El comandante Estrada nunca volvería a usar una placa. El juez Domínguez sería inhabilitado y encarcelado. ¿Fue legal? No. ¿Fue justicia? Virgilio pensó en la costilla rota de Clara, sus lágrimas, la forma en que esos chicos se habían reído mientras la golpeaban. Pensó en todas las otras víctimas a lo largo de los años, las que habían sido silenciadas y olvidadas. Tal vez no era justicia en el sentido tradicional, pero era rendición de cuentas. Y a veces eso era suficiente. Su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto de un número desconocido: las otras familias en Monclova están agradecidas. Hizo lo que tenía que hacerse. Gracias. Borró el mensaje. No había héroes en esta historia. Solo un padre que había hecho lo necesario para proteger a su hija. La leyenda de Virgilio Soto, el intendente, se desvanecería en la historia del pueblo. Otra historia sobre el escándalo de corrupción que derribó a la élite de Monclova. Nadie sabría nunca la verdad sobre quién era realmente o qué había hecho. Y eso era exactamente como él lo quería. Dentro, Clara llamó desde su habitación. «Papi. Estoy aquí, cariño». Tuve un mal sueño. Fue hacia ella, se sentó en el borde de su cama y le sostuvo la mano hasta que se volvió a dormir. Esto, pensó, era todo lo que importaba. Su hija estaba a salvo. Las personas que la habían lastimado habían enfrentado consecuencias. El sistema corrupto que los protegía había sido destruido. Misión cumplida. El resto de su vida podía comenzar ahora, como fuera que eso se viera. Virgilio Soto, el operador de fuerzas especiales, estaba oficialmente retirado. Lo que viniera después sería diferente. Pero sabía una cosa con certeza: nadie volvería a lastimar a su hija. Y si lo intentaban, aprenderían la misma lección que Darío Chapa y sus amigos habían aprendido. El poder era una ilusión. El miedo era real. Y un padre protegiendo a su hijo era la fuerza más peligrosa del mundo. Al amanecer sobre Querétaro,
Virgilio preparó el desayuno para Clara, la ayudó a prepararse para su primer día en su nueva escuela y la acompañó a la parada del transporte escolar. Se veía nerviosa pero emocionada, lista para un nuevo comienzo. «Vas a estar genial», le dijo. «Lo sé», dijo ella. «Porque me enseñaste a ser fuerte. Justo como tú». Ella subió al camión y saludó desde la ventana. Virgilio le devolvió el saludo, observando hasta que el camión desapareció a la vuelta de la esquina. Luego caminó de regreso a su departamento, cerró la puerta detrás de él y finalmente se permitió respirar. Había terminado. Habían ganado. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, ambos habían sobrevivido con su humanidad intacta. Esa, decidió, era la mejor clase de victoria. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.